La clase radio. ¿Cómo estamos, Damián? Dale un Escuchen, poco. ¿y tenemos cámara ahora? Tenemos cámara, estamos haciendo ensayos. La gente ahora no nos está viendo. Seguramente la nota, después de editada en YouTube, sí salga con cámara. Esto es un ensayo que estamos haciendo ahora en las últimas semanas para poder, si en las próximas semanas, salir en vivo, sí, ya con una cámara al streaming. Bueno, qué bueno, felicitaciones en primer lugar. La verdad que debutar con la cámara y esta carita, esto es realmente una prueba de fuego, ¿no? Realmente, porque No, bueno, no te preocupes, mira que han habido no nos peores. preparamos para la ocasión tampoco, disculpen ¿No te el maquillaste? aspecto, la ropa, bueno, en fin, pero está, si es una prueba me quedo más tranquilo, para la próxima nos pondremos estéticamente mejores, dentro de lo que se puede, por supuesto, no esperemos milagros tampoco, ¿no? No. Está impecable igual. Yo te estoy viendo y está impecable. Bueno, muy bien. ¿Y nuestro querido amigo Fede? Nuestro ex compañero, no, hoy tenía una bipartita con la plana mayor, así que está haciendo sus tareas Oh, de dirigente sindical. Seguramente ya para la semana para este viernes y la semana que viene ya esté. Estamos en plena negociación por el tema del manual de descripción de tareas y otras cosas que se vienen, así que está complicado en esas hoy tareas se, él. hoy se codea entonces con las altas esferas del poder. Exactamente, no podías haberlo Ah, dicho mejor, Damián. bueno, ahí vamos entonces, si les parece, a lo nuestro nos dejamos de pavadas y vamos. Muy bien, vamos. Bueno, en primer lugar, una aclaración con respecto a lo que ustedes planteaban y a lo que es el título de la presentación de hoy o de la salida al aire de hoy. Vamos a intentar hablar acerca de la meritocracia. Y ustedes decían que, el compañero decía que había allí una toma de posición con respecto al tema de la meritocracia, porque yo titulé la audición de hoy hacia un análisis de la falacia de la meritocracia Así o es, de la sí. falacia meritocrática. Por supuesto que hay una toma de posición, siempre es que tiene que haber una toma de posición, porque cuando nosotros fijamos una postura frente a la realidad, necesariamente estamos tomando una posición, estamos asumiendo una posición o una postura. A nivel humano, la neutralidad nunca es posible. Inclusive cuando nosotros decimos, yo no quiero decidir, yo no quiero participar, no querer decidir ya es una forma de decidir. O sea, la neutralidad y la objetividad a nivel humano son ideales imposibles de conseguir porque el ser humano es un sujeto y no un objeto. Entonces, nunca vamos a ser completamente objetivos. Cada una de nuestras posturas, de nuestras definiciones, cada vez que asumimos una concepción acerca de la realidad, ya estamos tomando partido. No tomar partido o pensar que no tomamos partido también es una forma de tomar partido. Mm. Entonces, hay sí una postura ya desde el vamos, de mi parte, con respecto a la meritocracia. Yo estoy absolutamente convencido de que la meritocracia, de que el concepto de meritocracia es un concepto falaz, constituye una falacia, y como en filosofía no hay que dar nada por obvio y todo tiene que ser explicado, primero voy a comentar brevemente qué es una falacia, porque podemos Mm. tener oyentes que no necesariamente sepan, Así es. Mm. y no está mal, porque no hemos nacido sabiendo, vamos sabiendo a medida que vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo a medida que vamos viviendo, quise decir, Sí. mejor dicho. ¿Qué es una falacia, compañeros? Las falacias forman parte de una rama de la filosofía que se llama lógica, Mm. y la lógica lo que hace es estudiar los razonamientos construidos por los seres humanos. El ser humano es un ser capaz de discernir, de razonar, y construye justamente lo que los lógicos llaman inferencias o razonamientos. ¿Qué es la falacia? Es un tipo de razonamiento que a primera vista parece estar bien construido, parece correcto, tanto desde el punto de vista de la forma del razonamiento como de su contenido, y sin embargo, aunque parece correcto y verdadero, en realidad no lo es. Cuando uno no lo analiza en profundidad, nos damos cuenta de que estamos en presencia de un razonamiento que tiene errores conceptuales, errores que pueden estar en la forma del razonamiento o en lo que éste expresa. Esa es la definición básica de falacia. Mm. Un razonamiento que a primera vista parece estar bien constituido, pero sin embargo cuando es analizado nos damos cuenta de que no lo es. Por lo tanto, hay que abrir muy bien los ojos frente a las falacias, porque podemos pasar inadvertidamente como verdadero algo que en realidad es falso, o podemos pasar inadvertidamente algo que es inválido
como si fuera válido. Exactamente. Y además, como si fuera poco, hay otra característica que tienen las falacias que los lógicos siempre destacan, que es su carácter persuasivo. ¿Esto qué quiere decir? Que las falacias son capaces de convencer a las personas sin que éstas se den cuenta de que están defendiendo un razonamiento que está mal elaborado o mal constituido. O sea, desde el punto de vista psicológico, las falacias son razonamientos muy persuasivos. O sea, son capaces de convencer a alguien acerca de lo que está escuchando, asumir que es verdadero cuando en realidad lo que dice el razonamiento es falso. Eso es exactamente eso lo que pasa con las falacias. Son persuasivas. Por lo tanto, repito, las personas deberíamos estar en condiciones de descubrir cuándo lo que se nos dice es verdadero y cuándo es falso, y así determinar en qué razonamientos creer y en cuáles no. Porque el tema es que a veces las opiniones que manifestamos no son consecuencia de la verdad que contienen, sino más bien de la normalización de esos saberes. O sea, del hecho de que se transmiten de persona en persona como si fueran verdaderos, pero no sabemos por qué. Entonces, acá llegamos al punto de partida, habiendo explicado esto de las falacias, ¿no? ¿Por qué vamos a sostener que la meritocracia es un relato falaz? Es una falacia. Porque el modelo que se transmite a través de la meritocracia, esto de ser rico y exitoso, ese es el modelo que se transmite, no depende en realidad de nuestro esfuerzo, sino de nuestro punto de partida socioeconómico, digámoslo así. Yo tengo aquí unos apuntecitos que me he hecho porque como estoy viejito y ya me olvido de las cosas, tengo que construirme una ayuda a memoria para poder manejarme de manera más o menos consecuente en el discurso, ¿no? Un trencito. Entonces yo me anoté por acá que desde hace un tiempo, ya desde hace un buen tiempo, ¿no? Este concepto de meritocracia ha venido como siendo instalado en casi todas las sociedades capitalistas del mundo, es un concepto común a las sociedades capitalistas, y sobre esa base de la meritocracia se construye un relato, un discurso, que lo que vamos a intentar hacer es analizar para cuestionar y determinar lo que para muchos es obvio, que era lo que yo trataba de decirles recién. ¿Cómo asumimos que la meritocracia es un razonamiento correcto, pero no sabemos por qué? Y lo defendemos a ultranza y no sabemos por qué. Entonces vamos a analizarlo. Lo que ocurre muchas veces, repito, es que lo obvio, el concepto de obviedad es un concepto sobre el que habría que reflexionar permanentemente, porque lo obvio es producto, repito, de la naturalización de ciertos saberes y no necesariamente de que esos saberes sean verdaderos. ¿Ah? Entonces, la meritocracia como concepto se sostiene en algunos pilares ideológicos que son fundamentalmente falsos. Su propósito es el de legitimar al sistema capitalista en sí mismo. Y la idea es convencer a los que están más jodidos por el sistema de que ellos son los únicos responsables de la precariedad de la situación en la que viven. O sea, la meritocracia cumple como una doble función. Por un lado, es un mito, es una idea que sirve como un pilar para el propio sistema capitalista. Por un lado. Y por otro lado, también sirve para tratar de convencer a los desposeídos del sistema de que están en esa condición de desposeído porque no se han esforzado lo suficiente. O sea, no han hecho los suficientes méritos. De ahí el término meritocracia. Claro. No sé si... Sí. ¿Cómo la ves? ¿Vamos? Viene perfecto. Ahora, tú hablabas, te referiste a lo que es la parte económica, pero no se basa solamente en lo económico, sino que hay una cantidad de elementos también culturales y sociales que también hacen que esa meritocracia no sea tan así. No todos nacemos y tenemos exactamente el mismo nivel cultural, social que otras personas, y eso también nos coloca en diferentes lugares de la meta, ¿no? Tal cual. Como tú dices muy bien, el concepto de meritocracia nos hace creer falsamente de que todos partimos de los mismos postulados, de la misma realidad, del mismo lugar, cuando en realidad eso es básicamente falso. Básicamente falso. ¿Por qué creemos que la meritocracia muchas veces es verdadera? ¿Por qué mucha gente cree en este relato falso de la meritocracia? Porque se naturalizó, porque se normalizó, porque forma parte de ese conjunto de conceptos que el sistema capitalista no analiza. Es como si analizáramos
Es lo mismo que tendríamos que hacer con respecto a la cuestión de la propiedad privada. La propiedad privada es otro de los conceptos que el sistema capitalista naturaliza, normaliza, y que nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué existe la propiedad privada? ¿Hay otra posibilidad? Hay sociedades que podrían funcionar sin la existencia de la propiedad privada, pero ya el marxismo explicó que hay ciertos saberes y ciertos conceptos y ciertos prejuicios que el sistema capitalista instala en nuestras cabezas y que nos dice, nunca piense acerca de esto porque esto es así y no puede ser de otra manera. Igualmente, lo que nos termina ocurriendo es que aceptamos el concepto de meritocracia como si fuera verdadero cuando en realidad es falso, pero no lo percibimos como falso, lo consideramos como un elemento estructural del cual no se puede hablar. Por eso yo les decía hoy, ¿saben cómo comenzó ustedes la historia de la filosofía? La filosofía como forma de razonamiento, los griegos la llamaban aletheia. Sí. Aletheia quiere decir correr los velos de la realidad, porque la realidad muchas veces lo que tiene es como una serie de velos que la nublan y que no nos permiten ver lo que realmente ocurre. Nos parece que vemos la realidad, pero si no corremos esos velos, vemos lo que los que pusieron los velos quieren que veamos. Claro. Vemos nublado, vemos difuso. Esa opacidad no nos permite ver la realidad de las cosas. Entonces, una de las funciones que nosotros, me parece, los profesores de filosofía tenemos el deber de cumplir, es de permitirle a la gente que justamente corra esos velos, que realice esa aletheia. Podríamos preguntarnos, volviendo al tema de la meritocracia, ¿para qué sirve la meritocracia? Y para convencer, repito, a los que están más embromados por el sistema de que ellos son culpables de esa situación. Por eso cuando tú decías recién que no es solamente un concepto económico, claramente no lo es. La meritocracia también tiene un componente psicológico. La meritocracia implica asumir que yo soy un desposeído, soy un oprimido, soy un explotado, porque yo decidí que sea así, no porque el sistema me lo impuso. Lo que se trata, como se dice hoy, lo que trata de hacer la meritocracia, sobre todo, me parece a mí, es individualizar la culpa. Es decir, transferir la responsabilidad de ciertas situaciones particulares concretas que tienen causas estructurales y que van más allá del control de cada sujeto individual al sujeto. O sea, la meritocracia te dice, eres pobre porque estás mal porque quieres. No tienes para pagar las cuentas porque quieres. ¿Y por qué lo quieres? Y porque no te has esforzado lo suficiente. Porque no has hecho todo el esfuerzo posible. Porque tendrías que trabajar 12 o 14 horas. Entonces ahí saldrías adelante. Y uno podría decir, pero si trabajo 12 o 14 horas, lo que me pasa es que me quedo sin vida. Ah, bueno, pero ese es el precio que hay que pagar por ser exitoso en esta sociedad. Ese precio lo pagan algunos también, ¿no? También lo pagamos algunos muchas veces, claro, y lo pagamos en tiempo, exactamente, lo pagamos en vida, porque trabajar más para comprar más cosas implica más tiempo de mi vida, tiempo que es irrecuperable, que no va a volver nunca atrás. Entonces, la meritocracia instala ese relato, el relato, viste, de que algunos merecen progresar y otros no. ¿No? Sí, sí. Los que se esforzaron hasta el límite, esos merecen progresar. Y los que supuestamente no se esforzaron hasta el límite, no. Pero lo que la meritocracia no te cuenta, nunca pone en tela de juicio, es que unos partieron de un lugar y otros partieron de mucho atrás, de un lugar mucho más atrás. Exacto. Y que por más que corran rápidamente, no van a llegar nunca al nivel de los que salieron más adelante. Porque unos arrancaron en el subsuelo y otros arrancaron en el primer piso. Y la diferencia que unos le sacan a los otros es irrecuperable. Damián. Y además, con esto te dejo, y además, cuando decimos que algunos, según la meritocracia, de ahí el término, ¿verdad? Meritocracia. Gobierno de los méritos, supuestamente, ¿no? Cuando la meritocracia establece que unos merecen progresar y otros no, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es la base para determinar que unos merecen el progreso y otros no? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Todas esas preguntas tendríamos que hacérnoslas. Son válidas y son vigentes. Perdona que no te deje hablar. Sí. No, por favor, Damián. Sí, hay que ver también qué cosa constituye un mérito, ¿no? Que es otra. El concepto de mérito puede ser muy amplio. Yo lo que pensaba es cuán enraizado está esto, obviamente,
con la ideología liberal, ¿no? Porque ese punto de partida que tú dices que idealmente, abstractamente, todos partimos de las mismas oportunidades y con los mismos medios, es claramente una falacia que es la misma falacia que presenta el liberalismo, ¿no? Personas, individuos por su propio interés, que persiguen su propio interés y que eso va a llegar, supuestamente, esa es la fórmula que daría el bien común. Y yo te quiero consultar porque es raro cómo se impone este tipo de ideas que a veces uno piensa, capaz medio burdamente, que vale mirar para el costado y constatar que no es así. O sea, uno puede mirar para el costado, conocemos todo el mundo, tendrá a alguien conocido, si no es trabajador por sí mismo, tendrá conocido una doméstica, un peón rural, como hablábamos hoy con Robert, un trabajador de la construcción, un metalúrgico, un trabajador de cualquier forma que se ha partido de la vida trabajando y que no ha alcanzado esas mieles que la meritocracia supuestamente promete. Y a su vez, basta también mirar para el costado y ver gente, Millonaria. hijos de, familiares de, cuyo mérito Que uno, tienen récord en quebrar empresa, Claro. pero sin embargo siguen siendo millonarios. cuyos méritos uno no podría determinar a simple vista por lo menos, y a esa gente sí que se la premia de parte del sistema. Bueno, con respecto a por qué este concepto de la meritocracia termina imponiéndose en la cabeza de la gente, creo que tiene razones históricas eso. Repito, es como un mecanismo que el sistema capitalista viene utilizando desde hace siglos para imponer su ideología, sobre todo con respecto a los oprimidos. Y también creo que es un poco el mensaje que todo el tiempo los medios de comunicación están transmitiéndonos. O sea, vivimos en un bombardeo mediático en el que se nos traslada constantemente la idea de que todo lo que ocurre en nuestra vida es consecuencia de nuestro esfuerzo personal. Porque además, otra de las cuestiones que instala la meritocracia, yo no sé si yo llegué a explicarlo bien esto, es el absoluto individualismo que plantea. Claro. O sea, la meritocracia es un concepto y una forma de vivir en la que el individuo se maneja absolutamente de forma egoísta, individualista y solo. La idea es que es esa idea que nos vienen transmitiendo de que el buey solo bien se lame, como dice el dicho popular, que cada uno tiene que ser absolutamente responsable de sí mismo y que cada uno depende de sí mismo. Cuando sostenemos una idea de ese tenor, de esa naturaleza, no nos damos cuenta de que nosotros, los seres humanos, somos seres sociales por naturaleza y que todo lo que me ocurre en mí repercute en los demás y lo que les ocurre a los demás repercute en mí y que acá en esta sociedad nadie se salva solo porque no vivimos en una isla, vivimos en contacto constante con los demás, vivimos en un interaccionar permanente con el resto y todo lo que ocurre a nivel social repercute en cada uno de nosotros y todo lo que ocurre en cada uno de nosotros repercute en los demás y la gente no entiende esto y hay que explicárselo. Es como cuando hablamos, por ejemplo, me salgo un segundito del tema, cuando hablamos, por ejemplo, acerca de lo punitivo y las penas para los que cometen delitos. Vivimos en una sociedad que pide cada vez más policía, que pide cada vez más seguridad, que pide cada vez más cárcel. Y yo muchas veces le pregunto a la gente, ¿no? ¿Ustedes piensan que la gente que estamos tirando para dentro de las cárceles, porque cometieron un delito y lo tienen que pagar, claro está eso, no van a salir nunca de allí? Porque toda esa gente que pide más cárcel y más pena y más cárcel, tiene que pensar que esas personas que están hacinadas en esas cárceles, algún día van a salir, y que cuando salgan van a salir peor de lo que entraron. Pero, viste, siempre estamos con esta cuestión meritocrática, individualista, de que, bueno, de que meta a los presos y no sé, y es lo que me importa, que estén presos allí. Pero nadie se pone a pensar que esa gente que está recluida hoy, mañana va a salir en peores condiciones, va a volver a delinquir, no se va a reinsertar nunca en la sociedad y va a volver otra vez a reiniciarse una y otra vez el ciclo de delito y pena. Pero la gente no piensa en eso. No. Dice cárcel, dice, ¿no? Métanlos en cana, más milico, más policía, más represión. Como si pudieras construir una sociedad en la que al lado de cada persona hubiera un policía. Eso no es posible. Pero para los pobres, porque los ricos que delinquen Hasta en eso se se ve les la encuentra, meritocracia, ¿no? claro, se les encuentra la vuelta para decir, bueno, empresarios que cayeron en desgracia, todas esas cosas que se dicen después. Sí, claro.
hasta en eso se ve la meritocracia, ¿no? Mm. Hasta la lucha de clase está presente hasta en eso. En el fondo está presente hasta en eso. Hasta en qué delincuentes van presos y qué delincuentes no. Porque tú imagínate que uno lee a veces, ¿no?, en las noticias y demás, la defensa acérrima, por ejemplo, de un tipo como Penades, que realiza un montón de gente diciendo que todo es un invento, que es toda una trama, que él no hizo nada. Y por los mismos actos que realizó Penades, pedirían penas de cárcel o que los castraran a otros que son pobres, no son Penades, no los conoce nadie. No sé si me explico. Sí, El claro. acto es el mismo. Ujú. El acto es el mismo. Pero como es Penades, es senador de la República, o era, tiene plata, etcétera, la consideración que hace la gente también es meritocrática. O sea, porque en realidad el acto es el mismo. Lo que pasa es que unos partieron de un lugar y este partió de otro. En el fondo es un poco así. Claro. Tenemos que, me parece, luchar contra esta cuestión de desinstalación de esta mentalidad meritocrática, porque acá lo que está en juego también, compañeros, me parece, es la cuestión de la justicia social y la igualdad, ¿no? Es justo que los que arrancan desde situaciones y condiciones distintas sean medidos como iguales, porque eso es lo que te dice la meritocracia, ¿no? Hay que medir a todo el mundo por igual. Sí, pero el punto de partida fue completamente diferente, fue completamente distinto. ¿O acaso podemos pensar de manera honesta que las condiciones materiales en las que nacemos y en las que vivimos no condicionan nuestras posibilidades reales de salir adelante? Hay gente, mucha gente, aquí y en todas partes del mundo, que va a hacer un esfuerzo enorme, que va a hacer un sacrificio gigante, que va a hacer muchos méritos y no lo va a lograr, no va a salir nunca de su condición. Y no es porque no se hayan esforzado, al contrario. Tú decías, yo mismo ayer, porque leyendo acerca de esto de la meritocracia y pensando un poquito qué cosas podía decir, es medio autorreferencial esto que les voy a decir, está mal, pero lo voy a decir igual, porque tiene que ver conmigo y con mi historia. Yo ayer puse en las redes sociales una foto de mi mamá conmigo. Sí, la vimos, sí. Bueno, mi mamá trabajó 40 años como empleada doméstica, limpiadora, como le decían antes, sirvienta. Sí. Bueno, todavía le dicen algunos, ¿no? Mm. Gracias al trabajo de mi mamá, en mi familia comimos, nos vestimos, fuimos a la escuela y después pudimos estudiar. Pero ella sigue exactamente en la misma situación en la que estuvo siempre. Mi mamá cobra una jubilación de 17.000 pesos hoy. Entonces, se rompió el lomo, dejó la vida trabajando por nosotros, trabajó con jornadas agotadoras de 12, 14 horas para poder mantenernos nosotros, pero su situación real nunca cambió, hasta el día de hoy, ni va a cambiar. ¿Por qué? Porque mi mamá apenas leía y escribía, ¿sí? Venía de una familia de Nuevo Berlín, departamento de Río Negro, en donde eran 11 hermanos. Su mamá era también, digamos, limpiadora en una estancia. Su papá era peón rural. Uh-huh. Entonces, las condiciones absolutamente adversas en las que ella desarrolló su vida, por supuesto que fueron muy meritorias. Pero a lo que voy es que desde el punto de vista socioeconómico, su situación no trascendió, no se modificó, ni cambió, ni ya se va a modificar. Sí, el techo es mucho más bajo para los pobres. Porque, claro, porque las barreras iniciales con las que los pobres arrancan su carrera son enormes en comparación con las que arrancan otros, o que directamente no las tienen. Eso un poco a nivel práctico, porque si no parece que estamos hablando de una entelequia, ¿no? Claro, no, está perfecto. Esto un poco a nivel práctico, la meritocracia puesta en la realidad existencial concreta. La meritocracia es una gran mentira en la que se nos hace creer que todos tenemos las mismas posibilidades, que todos tenemos las mismas chances y que todo depende de nosotros. Y eso, estimados oyentes, no es cierto. No siempre todo depende de nosotros, no partimos todos en las mismas condiciones, no tenemos todos las mismas chances. Esa es la realidad. Y basta ir, porque hay gente que se horroriza cuando ve la pobreza en otros lados. Yo los invitaría mucho a salir a recorrer acá, al barrio nomás, a ver cómo vive la gente en determinados lugares y a ver qué posibilidades reales tiene, si se esfuerza, de cambiar su condición y su realidad. Cuando uno lo logra, no es más que la excepción que confirma la regla. Lamentablemente es así. Compañeros, los escucho a ustedes porque ya hablé mucho.
No, razonando un poquitito lo que mencionabas, esto que hablábamos no va para nada en desmedro de lo que es la autoconstrucción del individuo. Esto no implica un desmedro de eso, ¿no? O sea, Supuesto. el individuo puede igual de todas formas crecer espiritualmente por sí mismo, pero como tú decías, como decíamos hoy, por ahí el techo donde llega está mucho más limitado que con otras, en otras circunstancias. Es casi como si fuera una especie de lotería, ¿no? Donde te toca vivir es a donde vas a llegar y ya está. Es así. Y lamentablemente en el reparto de, en el reparto de historias personales, eh, algunos tienen mucha más suerte que otros, ¿no? Porque en el fondo es también una cuestión azarosa, ¿no? El lugar, Claro, uno no elige la clase social en la que le toca nacer, uno no elige el barrio en el que nacer, la familia, los padres, el contexto, la situación. Entonces, no nos vengan a decir a nosotros que da lo mismo nacer en Carrasco que en el Borro, o que da lo mismo nacer en un Cantegril o nacer en un barrio acomodado, porque las chances que tienen las personas en ese contexto y en otros son completamente diferentes. Y esto no es justificar nada, ni tampoco, como dices tú, no hay que malinterpretar esto y decir, bueno, entonces, como me tocó nacer en un contexto difícil, no hago nada, me dejo exactamente. morir. No, no es esa la idea. La idea no es esa. La idea es ser consciente de la realidad en la que vivimos y entender que a unos les cuesta muchísimo más que a otros y que esa es una cuestión que no se puede obviar. Por lo tanto, si queremos construir una sociedad más justa, tenemos que echarle una mano mucho mayor a los que precisan que a los que no precisan. Y esa es un poco la realidad. Ahora, si todas las manos y todas las facilidades se las vamos a destinar a los que ya tienen la vida como medio resuelta, entonces los demás van a quedar cada vez más atrás, van a quedar cada vez más rezagados. Y la sociedad tiende a fragmentarse cada vez más y a quedar dividida entre dos grandes clases sociales. Una pequeña élite privilegiado que lo tienen todo y después una gran masa de gente oprimida y explotada que tiene nada o casi nada. Entonces, si no queremos construir una sociedad más violenta y más desigual, lo que tenemos que hacer necesariamente es transformar esa estructura social para que la realidad de unos y de otros no esté tan separada, al menos, ¿no? No esté tan separada. No, Exactamente. ya no estoy hablando de ir por la abolición de las clases sociales ni nada de eso. Me refiero a construir una sociedad en la que los que están más jodidos tengan más oportunidades que los que están con su vida más resuelta, porque de lo contrario, lo único que vas a generar es marginación y esa marginación lo que va a generar es más violencia, inevitablemente, que es lo que está pasando hoy. Va un poco por ahí, ¿no? La mejora de la sociedad es eso, darle oportunidades al que más falta de oportunidades tiene, justamente. Así es, así es. ¿Qué les pareció? ¿Más o menos anduvo? Me encantó, Damián. La verdad que, como siempre, muy productiva la charla. Te agradecemos enormemente ¿Habrá y resistido la cámara? eh, creo que sí. Vamos a ver, vamos a Ah, ver. sí, ahora vienen buenaza. Ya te mandaremos el video, a ver. Así nos dirás tú Vamos a a ver ver qué tal entonces saliste. qué resulta de esto y si a la gente les pareció más o menos, digamos, accesible y implica también un pequeño aprendizaje para todos. Por supuesto que sí, Damián. Bueno, te agradecemos como siempre y nos volveremos a reencontrar dentro de 15 días. ¿Cómo no? Les mando un abrazo. Muchas Abrazo gracias. grande, Damián. Abrazo. Hasta luego. A ustedes. La clase radio.